Listo, Noelia. Bueno, gracias. A ver, voy a ver primero si puedo pasar la presentación acá. Ahí está, sí. Bueno, entonces, buen día chicos. Comenzamos con esta clase del grupo 17, halógenos. Bien, cuando hablamos de halógenos, hablamos del flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Eh, ¿A qué se debe este nombre de halógenos? Viene de una palabra griega que significa en definitiva formador de sales. ¿Por qué? Porque los halógenos nunca están solos en la naturaleza, son aislados en la naturaleza, perdón. Son muy reactivos y por lo general forman sales. Entonces, de ahí viene ese nombre. En realidad, la mayoría de los análisis lo vamos a hacer solamente en base al flúor, al cloro, al bromo y al yodo, porque el astato es radiactivo, tiene una vida media muy corta y sigue la tendencia de los anteriores, pero no se estudia por lo general. ¿Qué tienen de particular estos elementos? Tienen esta configuración electrónica externa, fíjense, ns2, np5. Entonces tienen 7 electrones de valencia y solamente le falta 1 para completar el octeto. Todos presentan números de oxidación variables, hasta 7, excepto el flúor y el astato. El flúor particularmente solo tiene un número de oxidación posible que es -1. Puede formar un compuesto iónico con un electrón, o puede compartir ese electrón con un enlace covalente y formar un compuesto covalente. De todas maneras, ya vamos a avanzar con el estudio en profundidad de estas propiedades. En su estado elemental están como moléculas diatómicas. Acá no les puse a propósito el flúor, porque en realidad es un gas incoloro, aunque en algunos textos dicen que es un gas amarillento, pero en realidad es incoloro. ¿Y cómo están en condiciones normales de presión y temperatura estos halógenos? El cloro está en estado gaseoso y es de color amarillo. El bromo es un líquido de color marrón, pardo marrón o pardo rojizo, y lo vimos en el laboratorio. Y el yodo es un sólido de color grisáceo. Fíjense que acá en la presentación les puse una idea de cómo estarían las moléculas, esas moléculas diatómicas. En el cloro, que es un gas, las moléculas están muy separadas y sabemos que hay una explicación para eso, porque las fuerzas que están interviniendo acá son los enlaces de London. El cloro tiene una nube electrónica chiquita, entonces hay poca posibilidad de que se formen estas interacciones intermoleculares, por lo tanto las moléculas están separadas. Pero a medida que va aumentando el tamaño de la nube electrónica, las moléculas, hay una mayor probabilidad de que se polaricen las moléculas y se formen esas fuerzas de dispersión que conocemos como London. Y obviamente en un sólido que tiene una nube electrónica más grande, esas moléculas se polarizan mucho más y por lo tanto, fíjense la cantidad de interacciones London que puede haber, que son suficientemente intensas como para que el yodo esté en estado sólido. De todas maneras, esto lo volvemos a ver más adelante. Esto era solamente ilustrativo para que tengan una idea de cómo están las diferentes moléculas diatómicas de los halógenos. Bueno, sigamos. A ver cómo paso acá. Bien, respecto a la abundancia que estos halógenos tienen en la naturaleza, acá tienen un grafiquito que les compara la abundancia en la corteza terrestre, que está en color celeste, y en el agua de mar, que está en color rosado. Podemos ver que el flúor es muy abundante en la corteza terrestre, mientras que el cloruro es el más abundante de todos y más abundante en el agua de mar. En cambio, el yodo, por ejemplo, tiene una abundancia mucho menor en ambas cosas, tanto en la corteza terrestre como en el agua de mar. Si se fijan, acá la unidad es el logaritmo en este caso podría ser una masa, por ejemplo. Porque si no, es muy difícil comparar, entonces por eso hacen un logaritmo para que puedan ver este gráfico que es bastante entendible.
Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las fuentes naturales de los halógenos? Como les dije, no existen aislados en la naturaleza, siempre están combinados de alguna manera. El flúor, fíjense, se encuentra principalmente como fluorita. Es este fluoruro de calcio. Ahí tienen la imagen de la fluorita como mineral. Y no sé si se acuerdan que en el TPL3, en el 2, perdón, hicimos todo un análisis de la fluorita como compuesto iónico. Analizamos la estructura cristalina, hicimos todo un estudio. Bueno, entonces hoy la vemos de nuevo, pero la vemos como fuente natural de flúor. Otro de los minerales es la fluoropatita, que tiene este aspecto. También puede ser la criolita, otro mineral. En el caso del cloro, la mayor cantidad de cloro en la naturaleza se encuentra como cloruro de sodio en un mineral llamado halita, que ya cristalizado tiene este aspecto, que no sé si les resulta familiar, porque cuando van a Purmamarca, por ejemplo, pueden ver estos cristales a simple vista, porque es un salar que tiene una composición mayoritaria en cloruro de sodio. También puede estar en carnalita, que fíjense que acá hay un error, perdón, acá tiene que ser cloruros. Es una sal mixta que incluye potasio y magnesio. Y también como silvita, que directamente es una sal de cloruro de potasio. La mayor fuente natural de bromo son, o mejor dicho, la mayor cantidad de bromo se encuentra en agua de mar, lagos salados, salmueras. Ahí tienen la foto de unas pozas de obtención en Israel, que es el país con mayor producción de bromo. Y acá abajo tienen, por último, cuáles son las fuentes naturales de yodo. En el caso en este caso tienen un mineral que se llama lautarita, tiene este aspecto. Este otro mineral que tiene un aspecto muy particular, miren, también eh, es una fuente de yodo. Y en salmueras. Hay algunos lugares en Estados Unidos, en Oklahoma, por ejemplo, donde hay una concentración de yodo muy grande en las salmueras y se obtienen a partir de ahí. Estos dos minerales que les mostré en realidad son residuos del caliche, que son nitratos y que están muy cerca en Chile, por ejemplo. Esto es a modo informativo, nada más. Bueno, ahora veamos los aspectos biológicos de los halógenos. El flúor sabemos que tiene un papel muy importante en la prevención de caries. ¿Por qué? Fíjense, el constituyente natural de los dientes es este compuesto que tiene oxidrilos, que se llama hidroxiapatita. Pero si estos oxidrilos son reemplazados por el flúor, son más resistentes. Esto ya es una fluoropatita. Mientras uno incorpora más flúor, hay algunas aguas que tienen más contenido de flúor que otras, se puede producir este intercambio y se terminan fortaleciendo los dientes. Pero en algunos casos hay que comprar pastas dentales que están fortalecidas con flúor, por ejemplo. De todas maneras, como la mayoría de las sustancias, si hay un exceso, empiezan a aparecer efectos nocivos. Si hay un exceso de flúor, puede haber una deformidad de los huesos. Y acá hay algo muy importante también, que en reacciones enzimáticas, el hidróxido puede ser reemplazado por flúor y bueno, empiezan a aparecer toda una serie de problemas. El cloro es un macronutriente esencial y tiene una función como anión que balancea el sodio y el potasio. El sodio y el potasio son muy importantes en el transporte celular. Pero ¿qué pasa si el cloro está presente en cantidades muy grandes? Como por ejemplo en este compuesto que tiene las siglas de DDT, que está presente en insecticidas, o en el PCB, que era un compuesto que antes estaba presente en los transformadores. En estos compuestos es tóxico y puede terminar causando, por ejemplo. Hubo hace poco, hace unos años, toda una campaña para dejar de usar PCB en los transformadores. Bien, el bromo es un elemento traza, aparentemente tiene una importancia en relación a ciertas enzimas,
Y como bromuro de potasio se usa como sedante y anticonvulsivo para personas que sufren epilepsia. Pero también es tóxico en dosis altas. El yodo es un micronutriente esencial y el 75% del yodo de nuestro organismo se encuentra en la glándula tiroides. Esta glándula sintetiza estas dos hormonas, tiroxina y triiodotironina, que son esenciales para el metabolismo, para regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Cuando hay una ausencia de esa tiroides, la glándula tiroides aumenta su tamaño para tratar de captar todo el yodo posible, y eso termina generando la enfermedad que se denomina BOSIO, que es ese agrandamiento anormal de la tiroides. Pero si el yodo está en exceso, puede terminar causando cáncer de tiroides. O sea que fíjense, depende de la dosis, puede tener efectos benéficos, pero los excesos nunca son buenos. Bien, después de todos estos comentarios generales, ahora sí vamos a hablar de las propiedades de los halógenos. Fíjense que en esta tablita tienen varias propiedades para cada uno de ellos. Por ejemplo, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la energía de enlace, toda una serie de propiedades. Ahora no las voy a discutir en profundidad porque en los ejercicios del seminario tenemos varias de estas discusiones ya incorporadas. Pero fíjense que les resalté cómo desde el cloro hasta el yodo se siguen tendencias. Pero en estos dos casos, el flúor como que se escapa de la tendencia y tiene un valor que en principio podríamos decir que es anómalo, pero que en realidad tiene una explicación química, que ya la vamos a ver. Fíjense en el caso de la afinidad electrónica, desde cloro hasta yodo va disminuyendo. O sea que uno podría decir que el flúor tendría que tener una afinidad más grande que la de cloro, pero en realidad no es el caso. Y lo mismo con la energía de enlace. Uno podría pensar que la energía de enlace del flúor tendría que estar como en 300 kJ por mol, pero en realidad tiene este valor. Enseguida vamos a discutir bien a qué se deben estas diferencias. Bueno, entonces comencemos con los ejercicios del seminario que nos van a ir guiando para entender más las propiedades de estos compuestos. Bueno, ¿qué nos pide el primer punto? Nos pide que expliquemos por qué los puntos de fusión y ebullición de los halógenos como moléculas diatómicas, aumentan conforme descendemos en el grupo. Fíjense, el flúor tiene un punto de fusión de menos 219, pero el astato ya tiene un punto de fusión de 302. El flúor tiene un punto de ebullición de menos 188 grados centígrados, pero ya el astato tiene 337. Es decir, que va aumentando a medida que bajamos en el grupo. ¿Por qué? Porque a medida que bajamos en el grupo, va aumentando el tamaño de la nube electrónica. Y si aumenta el tamaño de la nube electrónica, es más polarizable. Si esas nubes electrónicas son más polarizables, hay una mayor tendencia a que se formen enlaces intermoleculares que conocíamos como fuerzas de London. Entonces, si yo tengo fuerzas de London más intensas, esas moléculas diatómicas están más fuertemente unidas y yo voy a tener que agregar más energía para que cambien de fase. Acuérdense que acá estamos hablando de fusión y de ebullición, es decir que queremos partir de estados de agregación ordenados, como un líquido o un sólido, y llevarlos a estados más desordenados. Queremos que esas moléculas diatómicas se separen. Y de nuevo, si esas moléculas están muy fuertemente unidas, voy a tener que agregar más energía. Y eso se traduce en mayores temperaturas de fusión y mayores temperaturas de ebullición. Este mismo razonamiento ya lo hicimos en el TPL1 de propiedades periódicas. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora sí, vamos a ver todo el comportamiento particular que tiene el flúor que hacía que esas tendencias fueran diferentes.
¿Qué pasa con el flúor? Una de las características que tiene es que el enlace flúor-flúor es bastante débil, más débil que los anteriores. A ver, vuelvo acá y vemos el valor. Tendría que haberlo agregado para que sea más fácil. Fíjense, la energía de enlace nos da una idea de cuán fuertes son los enlaces y vemos que el flúor tiene un enlace un poquitito más fuerte que el yodo, pero mucho más débil que el cloro. Y ahora respondemos por qué. Porque el flúor tiene un tamaño muy pequeño y tiene 6 electrones no apareados. Entonces, esos electrones no apareados hacen que existe una repulsión cuando se acerca el otro flúor que también tiene los electrones no apareados. Más adelante tengo una imagen para que se vea mejor. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el enlace flúor-flúor sea débil? Porque existe una repulsión entre los electrones no apareados del flúor. Y esa repulsión se presenta porque el flúor tiene un tamaño muy chiquitito. Bien, otra característica que tiene el flúor es que tiene un enlace limitado, no puede expandir el octeto. No puede expandir el octeto porque está en el periodo 2, o sea que no tiene orbitales d para seguir para seguir agregando electrones. Completa los orbitales p y ya no puede expandirse más. Por eso es que solamente tiene un estado de oxidación posible como -1, no como los demás elementos que tienen +1, +3, +5, +7. Bien, y con esta característica sí estamos muy familiarizados, que es la electronegatividad. Cuando empezamos a estudiar electronegatividad, siempre destacábamos que el elemento más electronegativo es el flúor. Y por supuesto que esta característica influye en las propiedades de los compuestos, como por ejemplo en el fluoruro de hidrógeno. Está tan atraído ese hidrógeno por el flúor que tiene un punto de fusión y ebullición muy alto. Hay un ejercicio sobre eso, enseguida lo vemos. Otra característica especial del flúor es que sus compuestos tienen una naturaleza iónica, un carácter iónico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos las reglas de Fajans hablábamos de que para que un anión sea polarizable y induzca un carácter covalente, tendría que ser muy grande y muy polarizable? ¿Se acuerdan? Perdón, muy grande y muy cargado. Pero estamos diciendo que el flúor es muy chiquitito y tiene una carga de -1. Entonces es poco polarizable. Y si es poco polarizable, los componentes que forme van a tener un marcado carácter iónico, no un carácter covalente, como el resto de los halógenos. Bueno, esto ya lo mencioné, que solamente tiene un estado de oxidación, que es el -1, y puede formar compuestos iónicos, o si comparte ese electrón puede formar compuestos covalentes. Bien, una característica importante del flúor también es que es un agente oxidante muy fuerte. Y cuando se combina con un metal, por ejemplo, lleva a que ese metal tenga su número de oxidación más alto. Por ejemplo, en este compuesto con vanadio, si el vanadio se une con el flúor, lo hace con estado de oxidación 5, que es su número de oxidación más alto. Pero si lo hace con cloro, que no es tan oxidante, es fuerte, pero no tan fuerte como el flúor, el vanadio está actuando con +4. Entonces, de nuevo, el flúor es un agente oxidante muy fuerte. Y una pequeña observación sobre la solubilidad de los fluoruros, que es diferente a la de los otros halógenos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se encuentra con un catión grande? La energía reticular es baja. Más adelante tenemos ejercicios de eso para entender mejor este tema. Pero si la energía reticular es baja, el compuesto va a ser soluble, porque si la energía reticular es baja, significa que ese sólido tiene menos estabilidad.
va a ser más fácil hidratarlo y solubilizarlo. Pero ¿qué pasa si hay un catión pequeño y cargado? La energía reticular se va a maximizar con el calcio, por ejemplo, y entonces si la energía reticular es más grande, es más difícil separar los átomos de la red iónica, es difícil hidratarlos y por lo tanto es insoluble. ¿Esto para qué les quiero decir? Simplemente para destacar cuántos efectos tiene el pequeño tamaño del flúor. Fíjense que influye en un montón de propiedades, que de todas maneras vamos a seguir analizando adelante, no se preocupen. Bueno, entonces, con eso ya habíamos respondido el punto 1 del seminario. Ahora vamos a seguir con una serie de ejercicios que se encargan de analizar los oxácidos de los halógenos. Los agrupé, fíjense que del punto 2 del seminario voy a saltar al punto 6, pero porque la lógica de resolución es la misma y quiero que la incorporen para este ejercicio y la podamos extender para los demás, me parece que para ustedes sería más claro así. De todas maneras, para que no se pierdan, fíjense que yo tengo ahí aclarado qué número de ejercicios del seminario estamos resolviendo. Bueno, sigamos. En el punto 2 nos están preguntando, o nos están pidiendo que expliquemos la diferencia de la fuerza ácida entre estos tres ácidos, el perclórico, el clórico y el perbrómico. Cuando teníamos que comparar fuerzas ácidas, siempre teníamos que referirnos al potencial iónico. Y el potencial iónico, ¿qué era? La relación entre la carga y el radio iónico. En este caso va a ser el radio del anión, del halógeno que estamos estudiando. Empecemos por el ácido perclórico. Fíjense que ahí les puse la estructura que tiene. Y tenemos una carga de más 7 y este radio iónico. Si yo hago la cuenta, me da 87,5. En realidad este análisis podría hacerse sin tener los valores, porque las cargas las conocemos y podemos deducir cuál es la diferencia de los radios. Que en este caso, el cloro tiene un radio más chiquito que el cloro con estado de oxidación 7, tiene un radio iónico más chiquito que con estado de oxidación más 5, porque acá perdió más electrones. Entonces es lógico que la nube electrónica sea más chiquitita. Con ese análisis podríamos hacer la comparación de potenciales iónicos, pero bueno, yo les puse los valores para que sea un poquito más claro. Entonces, teniendo el valor de la carga y del radio iónico, yo puedo calcular el potencial iónico. Hago lo mismo para los tres ácidos y fíjense que obtengo que el ácido perclórico tiene un potencial iónico más alto. ¿Qué significa eso? Acuérdense que estamos hablando de oxácidos y les puse la estructura para eso. Este cloruro está unido a un oxígeno y este oxígeno está unido a un hidrógeno. Si yo digo que el potencial iónico del cloro en el ácido perclórico es alto, significa que este cloro está ejerciendo un campo eléctrico muy fuerte sobre este oxígeno. Y por lo tanto, este hidrógeno se va a liberar mucho más fácil. Y si este hidrógeno se libera a la solución como protón, ya voy a estar hablando de la acidificación del medio. Entonces, mientras más fuerte sea el campo eléctrico que ejerce el halógeno sobre este oxígeno, con más facilidad se libera el hidrógeno, por lo tanto, va a ser más ácido, va a tener mayor fuerza ácida. Usando este razonamiento, fíjense que calculo el potencial iónico del perclórico, del clórico, del brómico y obtengo esta tendencia. Entonces, de estos tres ácidos, el que tiene mayor fuerza ácida es el perclórico. ¿Y cómo llegué a esa conclusión? Después de analizar el campo eléctrico que ejerce este cloruro sobre el oxígeno.
Acuérdense que esta tendencia no es la que veníamos usando para ácidos que no sean ternarios, para ácidos binarios. Pero les puse a propósito las imágenes para que veamos qué pasa en el caso de un ácido ternario. Cuando el halógeno no está unido directamente al hidrógeno, sino que está unido al oxígeno. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta ahí? Porque este tema ya lo venimos viendo hace mucho, pero siempre hay dudas. No, profe. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos hasta ahí? Comparamos la fuerza ácida del perclórico, el clórico y el perbrómico. El punto 6 nos dice que señalemos todos los oxácidos, es decir, todos los ácidos ternarios que pueden formar los halógenos. Acá les está en esta tablita. Fíjense que el del cloro, con el del cloro ya estamos muy familiarizados porque es el ejercicio típico cuando estamos aprendiendo nomenclatura. ¿Se acuerdan? Ácido hipocloroso, ácido cloroso, clórico y perclórico. Con el bromo y el yodo se forman ácidos similares, ahí tienen las fórmulas. ¿Y qué pasa con estos dos que no aparecen en la lista? Serían el ácido bromoso y el yodoso. En teoría tendrían que existir, pero no está demostrado. Son muy inestables y se terminan descomponiendo en agua y en óxidos. Por lo tanto, no están reportadas su existencia, digamos. Pero en teoría tendrían que existir. Bueno, entonces, este punto del seminario, que es el punto 6, nos pedía que listemos todos los oxácidos posibles de los halógenos y que expliquemos de nuevo cómo varía la fuerza del ácido. En el caso, acá dice ácido perálico, que significa que puede ser perclórico, perbrómico o peryoico. De nuevo les puse las estructuras para que se entienda bien. Y si nos piden que analicemos fuerza ácida, volvemos a recurrir a potencial iónico. En este caso, todos los halógenos tienen carga 7. Y fíjense cómo varían los radios. Acá les puse los valores, pero de nuevo, haciendo una comparación periódica, sabemos que el yodo va a tener un radio más grande. No hacía falta esto, pero les puse los números para que podamos comparar valores. Y si yo hago el cociente entre la carga y el radio, obtengo que de nuevo, para el perclórico, el potencial iónico es más grande. Es decir, que ejerce un campo eléctrico más grande sobre este oxígeno y por lo tanto este hidrógeno queda con un enlace debilitado con el oxígeno y puede liberarse más fácilmente. En cambio, en el caso del peryoico, este yoduro no está ejerciendo un campo eléctrico tan grande sobre el oxígeno. Entonces, este hidrógeno se puede liberar, pero no con tanta facilidad como en este caso. Y esto se traduce en que el más ácido es el perclórico, el menos ácido es el peryoico, y bueno, el perbrómico está en una posición intermedia. Sigamos. En el punto 7 tenemos que volver a comparar la acidez, pero esta vez de todos los oxácidos del cloro, el hipocloroso, el cloroso, el clórico y el perclórico. Aplicando la misma lógica, y usando potencial iónico, podemos encontrar la tendencia de la fuerza ácida y concluimos que el ácido perclórico es el más ácido. ¿Y qué pasa con la estabilidad térmica? Para analizar la estabilidad térmica, es decir, cuán estable se mantiene este compuesto frente a cambios de temperatura, aumentos de temperatura específicamente, tendríamos que evaluar un poquito la estructura, por eso se las puse acá. Si se fijan, el compuesto que tiene mejor distribuidas las cargas es este ácido perclórico. ¿Lo pueden ver? Bueno, si tiene mejor distribuidas las cargas, la carga negativa, esto tiene una estructura de tetraedro. Esto es mucho más estable que esta configuración.
Por lo tanto, uno podría esperar que ante un cambio de temperatura, esta estructura se mantenga versus esta, que sería más dependiente de la temperatura. Por lo tanto, la tendencia de estabilidad térmica va en orden creciente desde el hipocloroso hacia el perclórico. Y los otros dos están en el medio. Es discutible cuál de estos tendría más una estructura con más estabilidad. Bien, ahora vamos a hablar de la última comparación que nos queda, es la del poder oxidante, y para eso podríamos recurrir a los diagramas de Frost y de Latin. En este caso tenemos tanto para medio ácido y medio básico. Si nos fijamos aquí, es un poco difícil ver cuál de los compuestos tiene una pendiente más grande. Entonces, si queremos comparar el poder oxidante, sería mejor recurrir a este diagrama de Latimer, en el que tenemos los potenciales de reducción para cada especie. Y obviamente el que tenga un potencial de reducción más grande va a tener un mayor poder oxidante. Si nos fijamos en esta serie para la solución ácida, vemos que del ion el cloroso al hipocloroso está el potencial de reducción más grande. Por lo tanto, esta es la especie con más poder oxidante. Bien. Bueno, no sé si fue muy rápido, pero si quieren hacemos un descanso. ¿Quieren descansar o seguimos? Descanso. Bueno, Hagamos un pequeño corte, son las 8:05, hasta las 8:15, y volvemos, ¿sí? bueno, Yo voy a pausar acá la grabación. bueno. Listo. A ver si se puede compartir bien. Sí. Se está viendo la pantalla en modo presentación, ¿verdad? Sí, se está viendo. Bueno. Entonces, retomemos. Acuérdense que toda la primera serie de ejercicios que resolvimos nos pedía analizar compuestos ternarios de halógenos y hacer mucho énfasis en cómo el potencial iónico influye en la fuerza ácida. Por eso es que los había separado en el primer grupo. Ahora sigamos con los demás puntos del seminario. Bien. En el punto 3 nos piden que expliquemos la tendencia en la energía de disociación de los halógenos como moléculas diatómicas o biatómicas. Es lo mismo. Este cuadrito ya los había mostrado antes y veíamos que del cloro al yodo hay una tendencia clara porque mientras más pequeña sea la nube electrónica, es decir, en el caso del cloro, el enlace va a ser más corto, va a ser más fuerte, pero mientras más grande sea la nube electrónica, va a estar más alejada del núcleo, el enlace se debilita, hay una longitud de enlace más grande. No hay problema para entender eso, pero en el caso del flúor pasa algo particular, porque teóricamente debería tener como una energía de enlace de 300 kJ por mol, más o menos, pero tiene 155. Y ahí el factor que genera esta diferencia es el pequeño tamaño del flúor. Fíjense esta imagen, en la que tengo ahí el flúor como una esferita verde. Y acá están el flúor sería la esferita negra. Están los pares no enlazados del flúor, para dos flúors, porque estamos analizando, acuérdense, un enlace flúor-flúor. El flúor es demasiado chiquitito, entonces al acercarse los dos flúor con sus correspondientes pares de electrones no enlazados, existe una repulsión.
Eso hace entonces que, en definitiva, el enlace se debilite, porque si existe esa repulsión, los átomos se están alejando en vez de acercarse. Entonces, este fenómeno hace que tengamos esta discontinuidad en la tendencia de la energía de enlace, o que podemos interpretar como una energía de disociación. Bueno, sigamos. En el punto 4 nos informan los potenciales de reducción de los halógenos. Se destaca que son muy positivos, es decir, que el flúor tiene una gran tendencia a reducirse. Entonces nos preguntan, ¿cómo podrían oxidarse? ¿Cómo algo que tiene una gran tendencia a reducirse puede oxidarse? La primera parte del ejercicio está destinada a que entendamos por qué es tan grande ese potencial de reducción. Y después sí vamos a ver cómo se podría oxidar algo que tiene una gran tendencia a reducirse. Bien, para eso tenemos que recordar esta especie de ciclo de von Haber, en el que está representada la reducción. Tengo el halógeno diatómico en estado gaseoso. Como se reduce, gana un electrón y tendría que pasar a ser un anión con carga negativa en estado acuoso. Para que eso sea posible, existe un potencial de reducción. Pero también podemos interpretar esto considerando que, en primer lugar, el halógeno en estado gaseoso tiene que disociarse. Entonces considero ahí la energía de disociación. Un medio, porque tiene que seguir la estequiometría de la reacción. Cuando este halógeno esté en estado gaseoso, tengo que transformarlo en un anión en estado gaseoso. Y para eso tengo que considerar la afinidad. Y una vez que este anión esté en estado gaseoso, tengo que hidratarlo para que sea un anión en estado acuoso. Y ahí ya considero la entalpía de hidratación. Entonces, si cierro el ciclo y hago el cálculo y despejo el potencial de reducción, voy a tener que depende de un medio de la energía de disociación, de la afinidad electrónica y de la entalpía de hidratación de ese halógeno. Y ahora vamos a comparar todos esos términos para los halógenos. Ya habíamos dicho que en el caso de la entalpía de disociación, del yodo al cloro había una tendencia clara, pero en el caso del flúor había una discontinuidad. En el caso de la afinidad electrónica, la explicación es la misma. Si estamos hablando de retener un electrón y el flúor tiene un tamaño muy chiquitito y los pares no enlazados generan una repulsión con el electrón que quiero retener, obviamente voy a tener un valor más bajo de afinidad electrónica y se discontinúa la tendencia que venía teniendo con el yodo, el bromo y el cloro. Y además tengo la energía de hidratación, que esa sí tiene una tendencia una tendencia sin discontinuidades. Crece desde el yodo hasta el flúor. Entonces, fíjense, si comparo término a término, podría ser que el cloro tuviera el mayor potencial de reducción, porque tiene la energía de disociación más alta, tiene la afinidad electrónica más alta, pero el término que hace el cambio es la entalpía de hidratación. Habría que analizar muy bien cuál es el proceso por el cual se hidrata el flúor, que genera una entalpía, que requiere una entalpía tan alta. Entonces, este término, el de la energía de hidratación, es el que termina pesando más y, en definitiva, hace que el flúor tenga un potencial de reducción muy grande. Todos estos valores son muy grandes, es decir, que todos los halógenos tienen una gran tendencia a reducirse, a ganar un electrón. Pero el del flúor es el más grande de todos. Entonces, de nuevo, todo este ejercicio era simplemente para que tengamos en cuenta qué factores están involucrados cuando decimos que un
un potencial de reducción es muy alto. Pero la pregunta era, ya sabemos que estos potenciales de reducción son muy altos. ¿Cómo hacemos para oxidarse? ¿Cómo hacemos para oxidar algo que tiene mucha tendencia a reducirse? El flúor, y si hay un proceso espontáneo, si podría yo agregar una sustancia y que espontáneamente se produzca la oxidación. En el caso del flúor, no se puede, no se puede oxidar espontáneamente a pasar de fluoruro a flúor, pero en el caso del cloro sí. En el laboratorio, si tendríamos óxido de manganeso sólido, le agregamos ácido clorhídrico concentrado, podríamos obtener cloro 2. Fíjense que acá el cloruro pasó tiene un estado de oxidación -1 y acá tiene 0. Está perdiendo un electrón, entonces se está oxidando. Entonces, y estos son los subproductos, cloruro de manganeso y agua. Entonces, fíjense que a nivel laboratorio sí sería posible oxidar el cloro con esta reacción espontánea. Pero a nivel industrial, la forma de hacer que se produzca un proceso que no es espontáneo es agregar energía. Entonces tenemos estas dos celdas de electrólisis. Esto es una excusa entonces para contarles cuál es el método de obtención industrial del flúor gaseoso como molécula diatómica y del cloro gaseoso como molécula diatómica. Se las puse acá comparadas a propósito para que les sea más fácil estudiar, porque realmente me darían una alegría muy grande si estudian los procesos de obtención para el parcial. Bueno, ¿qué tenemos en esta celda? Esta celda tiene una configuración particular porque el ánodo, que es de grafito, está en el medio, y el cátodo es la misma pared de la celda, que es de acero, que a la vez tiene una función de camisa, porque esta electrólisis tiene que hacerse a 90 grados más o menos. Entonces se calienta al principio y después también enfría para que no se descontrole la reacción y no se eleve mucho la temperatura. ¿Cuál es el electrolito? Es una mezcla de fluoruro de hidrógeno y fluoruro de potasio. En el ánodo se produce la oxidación, que es lo que queríamos, y este fluoruro pasa a flúor 2 como gas. En el cátodo se produce la reducción y el hidrógeno pasa a hidrógeno, se produce hidrógeno gaseoso. Bien. ¿Y para qué queremos obtener este flúor? La principal aplicación del flúor gaseoso es el 70 al 80% de hecho de la producción, se usa para formar este compuesto con uranio que se usa en reactores nucleares. El flúor también se usa en la producción de sustancias, de compuestos orgánicos, algunos muy peligrosos, como el fluorocarbonato, por ejemplo, que está comprobadísimo que dañan irreversiblemente la capa de ozono, los clorofluorocarbonos, CFCs. Y después hay algunos compuestos que tienen una utilidad muy práctica, como el teflón, por ejemplo, que es un compuesto fluorado, pero el problema del teflón es lo terriblemente contaminante que es. Es una supermolécula muy difícil de procesar y si tiene contacto con algún curso de agua, la contamina y no hay forma de descontaminar eso. De hecho, hay una película, por si les interesa, que se llama Dark Waters, que habla de todo un daño ambiental que se produjo en una zona de Estados Unidos, en una fábrica de teflón. Bueno, no me voy más por las ramas, sigo hablando de este proceso de obtención industrial del cloro gaseoso. También es una celda de electrólisis, pero en este caso los electrodos son convencionales. El ánodo en el que se produce la oxidación, el cátodo en el que se produce la reducción. Por lo general necesitamos un ánodo que sea muy resistente a la corrosión y puede ser de metales preciosos. Por ejemplo, hay ánodos de iridio de titanio recubiertos con iridio, con óxidos de iridio.
Y el cátodo puede ser un acero inoxidable que soporte pHs muy básicos. ¿Qué se ingresa aquí? Se ingresa una solución de cloruro de sodio y lo que se oxida de esa solución es el cloro. De cloruro pasa a cloro gaseoso. Y en el compartimento catódico se ingresa una solución de hidróxido de sodio diluida que después va a salir concentrada. ¿Por qué va a salir concentrada? Porque en la y acá lo que se reduce es el agua. Cuando se reduce el agua, además de producirse hidrógeno, se producen oxidrilos. Eso ya lo vemos en la reacción del punto siguiente. Pero entonces, si aparecen más oxidrilos, este hidróxido de sodio se va a ir concentrando cada vez más. Y el subproducto es hidrógeno. La particularidad de esta celda es la membrana. Antes se usaban otros procesos de diafragma, se usaba un proceso con mercurio, muy tóxico, pero hoy en día la mayor cantidad de cloro gaseoso por electrólisis se producen celdas con membranas. Las membranas son polímeros, unas cadenas de polímeros que tienen algunos grupos particulares que son impermeables al agua. El agua no puede pasar por esa membrana, pero sí los iones. En este caso solamente podría pasar el sodio. Y tiene que pasar el sodio porque estos dos compartimentos tienen que mantener la electroneutralidad. O sea, yo no puedo generar un exceso de iones en ningún lado. Entonces, para mantener la electroneutralidad hay una membrana que deja que pasen iones. Bueno, y además estamos aplicando una corriente eléctrica que obliga a que haya una migración a través de esta membrana. Bueno, ¿y para qué usamos este cloro gaseoso que produjimos? El mayor porcentaje de la producción se destina a compuestos orgánicos clorados, como el PVC. El PVC en realidad es un polímero y el cloro se usa para producir los monómeros que después van a formar el polímero de PVC. Un 20% de ese cloro gaseoso se usa como blanqueador en la industria de papel. De hecho, Ledesma tiene su propia planta de producción de cloro. Y también se usa, saben que el cloro tiene un papel muy importante en desinfección sanitaria y en tratamiento de aguas. Y solamente el 10% de la producción se usa para productos inorgánicos como el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es ha sido muy importante a nivel industrial, pero solamente el 10% del cloro que se produce se destina para producir ese ácido. Bueno, sigamos. Entonces, todo esto era para responder a la pregunta de cómo oxido algo que tiene una gran tendencia a reducirse, es decir, que tiene un potencial de reducción muy fuerte. No es un proceso espontáneo, entonces tengo que agregar energía usando celdas de electrólisis. Bueno, el punto número 5 del seminario nos pide que escribamos cuáles son las reacciones, las redox que ocurren en la celda que les acabo de mostrar. En el ánodo se produce la oxidación. Los cloruros pierden electrones y pasan un electrón y pasa a cloro gaseoso, que era el producto que se quería obtener. En el cátodo lo que se reduce es el agua. Cuando se reduce el agua, produce hidrógeno y oxidrilos. Por eso es que el hidróxido de sodio se iba concentrando, porque van apareciendo oxidrilos, es decir, que se va aumentando el pH en ese compartimento. Aquí abajo tenemos la reacción global, en la que ya cancelo los electrones. No aparecen los electrones en la reacción global. Y si escribiría la reacción convencional sin considerar la redox que hay en el medio, o mejor dicho, si no escribiera estas ecuaciones como iones, podría decir que para obtener cloro, yo tengo que hacer reaccionar cloruro de sodio y agua, y además se produce hidrógeno e hidróxido de sodio. Esto, visto así, pareciera una reacción convencional, espontánea, pero en realidad esto no es espontáneo, le tengo que agregar energía, y por eso es que
pongo todos estos reactivos en una celda electrolítica. Tengo el cloruro de sodio para que se oxide el cloruro a cloro, y en el agua se reduce formando hidrógeno. Bien. Ahora vamos al punto 8, en el que ya estamos hablando de otros compuestos. Veníamos hablando de los halógenos como moléculas diatómicas, hablamos mucho de los halógenos como oxoácidos, pero ahora vamos a hablar de los haluros, es decir, de los compuestos que forman los halógenos con algún metal. En este caso nos están pidiendo que expliquemos la diferencia de solubilidades de los haluros de plata. Fíjense que el fluoruro de plata tiene una solubilidad muy grande, pero en cambio se va haciendo mucho más chiquitita para el resto de los haluros de la serie. Es decir, que los demás son insolubles. Y lo que nos piden en definitiva es que expliquemos por qué este es tan soluble y los demás no. Acuérdense que para explicar solubilidades podríamos recurrir a una comparación aproximada de las entalpías. Perdonen, acá hay un error, esto es energía reticular, no es entalpía de hidratación. En el PDF que les subí sí está corregido, acá no sé por qué no se me guardaron los cambios, pero esto es energía reticular, que era proporcional a este producto de cargas y la suma de los radios del anión y el catión. Y la energía de hidratación era proporcional a esta suma, que también considera el cociente de los radios del catión y del anión. Como en este caso los cationes son los mismos y lo único que varía es el anión, podemos reducir, y todos tienen las mismas cargas, el catión tiene +1 y todos los halógenos tienen -1, el análisis se reduce a los radios de los aniones, nada más. Es lo único que vamos a considerar para evaluar las tendencias. El radio aniónico va creciendo hacia abajo. Si crece el radio aniónico, la energía reticular va a ser más grande, porque el radio está en el denominador, perdón, más chiquita. Mientras más grande es el radio, más chiquitita la energía reticular. Acá está expresada esa tendencia. Y lo mismo con la energía de la entalpía de hidratación. Entonces, si yo tengo que el fluoruro de plata tiene una energía reticular muy grande y una entalpía de hidratación muy grande, como que no puedo solamente con esos dos elementos explicar por qué es muy soluble. Porque para que algo sea soluble, en el balance de estas dos energías, la energía de hidratación tendría que ser más grande, es decir, que la energía reticular, comparando con valores absolutos, ¿no? Lo que quiere decir que yo tengo energía suficiente como para vencer la estabilidad del sólido iónico, hidratar cada átomo de ese sólido, es decir, cada plata y cada flúor, y así llevarlos a solución. Pero con este análisis que estamos haciendo no es suficiente, porque con esta tendencia yo no puedo explicar que eso efectivamente esté sucediendo, que tenga una entalpía de hidratación tan grande que supere a la energía reticular del sólido iónico. Si hiciéramos los cálculos, acuérdense que estas son fórmulas aproximadas, si hiciéramos los cálculos rigurosos, siguiendo el ciclo de von Haber, probablemente podríamos obtener un valor para la energía de hidratación y no solamente estudiar una tendencia. Pero entonces, si con este análisis que ya estamos acostumbrados a hacer no obtenemos una respuesta, podríamos recurrir a analizar el carácter covalente de estos haluros. Habíamos dicho que para que un compuesto tenga carácter covalente, mayor carácter covalente, el catión tenía que tener un gran poder polarizante, es decir, ser muy cargado y muy chiquito. Y el anión tenía que ser muy cargado también y muy grande para que sea polarizable. Por eso es lógico que si tengo el mismo catión, los compuestos con mayor carácter covalente
estén hacia abajo en la tabla periódica, porque el ioduro es el que tiene el radio aniónico más grande, por lo tanto es el más polarizable. Pero entonces, si los compuestos con más carácter covalente están abajo en el grupo, el haluro de plata es un compuesto con carácter iónico. Y los compuestos con carácter iónico se solubilizan en agua. Mientras que los covalentes no. Mientras más covalentes sean, menos solubles en agua van a ser. Repito, todo esto son análisis aproximados. Si pudiéramos calcular estos valores estrictos de energía reticular, energía de hidratación, compararlos y calcular en definitiva la entalpía de solución, podríamos tener una respuesta más concreta. Pero bueno, para eso estudiamos propiedades periódicas, para ser capaces de hacer estos análisis y explicar por qué las sustancias se comportan como se comportan. ¿Alguna duda? ¿No, chicos? ¿Sigo? Bueno, en este caso vamos a seguir estudiando haluros, en este caso haluros de hidrógeno. Nos piden que para estos haluros de hidrógeno comparemos los puntos de fusión, la energía de disociación, el potencial iónico, la acidez y el poder reductor. Cuando hablamos de puntos de fusión y de ebullición y queremos explicar tendencias, tenemos que analizar, como siempre, los enlaces. Fíjense que en el ácido clorhídrico, en el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el ioduro de hidrógeno, los enlaces posibles son London y dipolo-dipolo. Pero, bueno, y obviamente mientras más grande sea el radio atómico, los London van a ser, las moléculas van a ser más polarizables, la intensidad de los London va a aumentar, estas partículas van a estar más unidas, por lo tanto voy a tener que agregar más energía para pasarlas de fase. Esto se traduce en un punto de fusión y de ebullición creciente. Pero ¿por qué el ácido fluorhídrico se escapa de esa tendencia y tiene un valor mucho más grande? La respuesta está en el puente de hidrógeno, que acuérdense que era el enlace intermolecular más intenso que podíamos tener. Entonces, este ácido fluorhídrico no solamente forma estos enlaces, sino también forma puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno hacen que las moléculas de ácido fluorhídrico estén muy unidas unas con otras y por lo tanto sea realmente difícil separarlas y pasarlas a una fase más fluida. En el caso de la fusión, pasarlas de sólido a líquido, y en el caso de la ebullición, de líquido a gas. Entonces la explicación de esta discontinuidad está en el puente de hidrógeno que puede formar el ácido fluorhídrico. Para analizar la energía de disociación, estamos diciendo que crece, se puede ver que crece desde el yodo hasta el flúor. Es decir, que es más difícil separar o romper el enlace para el fluoruro de hidrógeno que para el yoduro de hidrógeno, lo cual se explica por la gran electronegatividad que tiene el flúor. Y también si habría una tablita con los enlaces de estos haluros, podríamos ver cómo para el flúor la energía es, los enlaces son muy cortitos porque la energía de disociación es muy grande. Bien, y además tenemos que explicar la acidez. En este caso, si ya estamos hablando de el fluoruro de hidrógeno disuelto, por ejemplo, ya estamos hablando de ácido fluorhídrico, bueno, en ese contexto ya tiene sentido hablar de acidez, cuando estos haluros ya están en solución. Bien, y de nuevo, cuando queremos explicar una tendencia de acidez, tenemos que recurrir al potencial iónico.
y si hacemos todo el análisis de radios y de cargas, podríamos ver que para el flúor es más grande. ¿Qué significa eso? Que el campo eléctrico que ejerce el flúor sobre este hidrógeno es mucho más grande y por lo tanto lo va a liberar con menos facilidad. Y si lo libera con menos facilidad, va a haber menos protones en la solución, por lo tanto la acidez no va a ser tan alta. En cambio, para el yodo, que tiene un potencial iónico, el menor potencial iónico de todos los halógenos, podemos decir que está ejerciendo un campo eléctrico más débil sobre ese hidrógeno que tiene unido. Si la atracción es más débil, significa que este hidrógeno se va a liberar con más facilidad, va a pasar a la solución con más facilidad. Y si yo tengo muchos protones en solución, el pH va a ser muy bajo, la acidez va a ser alta. Entonces, de nuevo, estamos usando potencial iónico y para explicar la acidez. Pero fíjense que en este caso estaríamos hablando de ácidos binarios. Por eso la tendencia es diferente. Lo que ya veníamos analizando era para ácidos ternarios, en los que el halógeno no está unido directamente al hidrógeno, sino que hay un oxígeno en el medio. Por lo tanto, la tendencia era diferente a esta. Y por último, nos piden que comparemos el poder reductor de estos haluros. Si estamos hablando de poder reductor, estamos diciendo, en definitiva, quién se oxida con más facilidad. Los que tengan más poder reductor son los que se van a oxidar con más facilidad. Y oxidarse, ¿qué implica? Perder un electrón. Entonces, si analizamos en la serie, ¿cuál de estos halógenos, en función del tamaño de la nube electrónica, de cuán alejados están al núcleo, es lógico que el yoduro tienda a perder con más facilidad el electrón? Si tiende a perder con más facilidad ese electrón, se está oxidando menos, se oxida más, y por lo tanto tiene un poder reductor más grande. Nunca perdamos de vista esto, que cuando hablamos de poder reductor, estamos hablando de quién se oxida con más facilidad, y oxidarse no es otra cosa que perder un electrón, o más. En este caso, en el caso de los halógenos, pierden un electrón. Bien. Y con esto llegamos al último punto del seminario, en el que nos presentan un pseudohalógeno. Este anión que se llama cianuro, carbono con nitrógeno y una carga negativa. Se llama pseudohalógeno porque así estos dos átomos unidos forman un anión que tiene el comportamiento de un halógeno. Juntos, el carbono y el nitrógeno forman el anión cianuro, que se comporta como un halógeno. Y aquí nos dan una serie de compuestos para que podamos entender cómo se comporta. Nos piden, en realidad, que demos un ejemplo de compuestos para entender el comportamiento de este pseudohalógeno. En la consigna A nos dicen que ejemplifiquemos cómo este cianuro puede formar una especie diatómica neutra. Si el cianuro se oxida, pasa a formar esta molécula que se llama cianógeno, que es un gas venenoso. El cianuro es un anión mononegativo. Este anión cianuro tiene un riesgo muy grande porque si reemplaza el oxígeno en la hemoglobina de la sangre, produce la muerte por asfixia. Es decir, que si en la sangre, en vez de estar transportándose oxígeno para las células, por alguna razón hay un anión cianuro, se produce la muerte por asfixia. Y después, en el punto C nos piden el ejemplo de un hidrácido con el cianuro, que sería el ácido cianhídrico, que tiene esta fórmula, y que también es un gas tóxico. El bromuro de cianógeno,
El D nos pide un compuesto interhalógeno. Un compuesto, en este caso sería un pseudo interhalógeno, porque el ciano era un pseudohalógeno, no es un halógeno. Los compuestos interhalógenos son aquellos que incluyen más de un halógeno. Ahí podría haber un cloro, por ejemplo. Pero en este caso estamos estudiando el pseudohalógeno, que es el cianuro, que se comporta como un halógeno. Entonces este compuesto se llama bromuro de cianógeno y se usa mucho para modificar biopolímeros, proteínas de fragmentos de péptidos y sintetizar otros compuestos. Entonces se usan en síntesis orgánica, en definitiva. Por último, nos piden que mencionemos una sal de un pseudohalógeno, una sal de un metal pesado de baja solubilidad. Y tenemos el caso del cianuro de plata, que tiene este KPS, fíjense, es muy chiquitito, por lo tanto es muy insoluble, precipita con facilidad. Y justamente esta propiedad de precipitar con facilidad se usa para recuperar plata de minerales ricos en plata. El mineral ya viene siguiendo todo un proceso, pero cuando queremos recuperar la plata, formamos cianuro de plata. Me parece que es el proceso que se usa en mina Pirquitas. Saben que en mina Pirquitas se produce plata. Y justamente como se trabaja con cianuro, y este cianuro puede mutar fácilmente a ácido cianhídrico en un pH menor que 5, me parece. En los laboratorios hay detectores de este gas, porque es tóxico, entonces si llega a determinado pH, sin querer las condiciones de los experimentos cambian, se produce este gas y uno puede terminar muriéndose. Por eso hay detectores en este lugar. Bueno, ¿alguna pregunta con todo lo que vimos? No sé si fue muy rápido, porque hasta ahí ya llegamos a completar todo el seminario. Por mi parte, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, Eduardo, gracias. Fernando, Luciana, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, me parece que no. Terminamos la clase entonces. Muchas gracias por su atención. Gracias por levantarse tempranito y asistir.